esta es la primera novedad en tribunales. La segunda afecta al caso Kitchen, a la causa más silenciada y silenciosa de los tribunales en muchos años. Y hay también novedad importante. Pedro Gómez. Sí, porque ya se ha conocido ese calendario para el juicio Kitchen, que empezará el 6 de mayo y terminará el 30 de junio, en el que hay 11 acusados, entre ellos el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el que fuera su secretario de Estado, y en el que tendrán que ir a declarar como testigos, entre otros, Mariano Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría o el exministro de Interior, Zoido. 6 de mayo arranca esto, Pedro. 6 de mayo, dices. Abril. Previas será en el momento en el que la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las causas que se han investigado, y a partir de ahí llegará el resto de testificales. Entre ellos también estarán María Dolores de Cospedal y su exmarido Ignacio López del Hierro. Los últimos en declarar serán los acusados. Juanlu, 6 de mayo y un desfile importante aquí. Sí, yo creo que ya inmediatamente después de Semana Santa empezaremos a hablar directamente sobre este asunto. Creo que se nos viene por delante uno de los juicios que va a rescatar una gran historia política no suficientemente tratada, no voy a decir los medios de comunicación porque es muy fácil, sí hemos hablado mucho de esto, pero no quizá con el calado suficiente en la opinión pública. Algo no hemos explicado bien los periodistas, porque la gravedad de que un partido en el gobierno utilice a la policía para atacar de manera clandestina a enemigos políticos sin ninguna justificación oficial, sin ninguna investigación judicial y sin ningún pretexto técnico, simplemente porque hay que destruir al enemigo y hay que destruir pruebas de cómo la corrupción en el Partido Popular convivía con el día a día de la dirección del partido. Todo eso es de una gravedad increíble. Se han hecho grandes películas, grandes libros sobre casos mucho menores. Estamos ante una de las cosas más graves que han pasado con la policía, con la política y con la corrupción en España, y espero que por fin los jueces se atrevan a preguntar, en el tribunal podamos ver preguntas realmente contundentes y no lo que vimos hace unos años con el caso Gürtel, donde Cospedal tenga que dar algún tipo de explicación sobre lo que ocurría bajo su mandato como secretaria de organización del partido, en un momento en el que se atacó y se destruyó y se consiguió minar la credibilidad del independentismo, de los Pujol, de Podemos y en última instancia también atacar la propia investigación judicial, cortocircuitar lo que pudiéramos saber sobre la corrupción de los papeles de Bárcenas. Es un caso muy grave. Espero que esta vez la opinión pública, los medios de comunicación, los periodistas y los ciudadanos pongamos un poco más de atención para comprender la gravedad de lo que pasó durante todo este tiempo. Algunos lo harán. Ya te digo yo que otros no. Juanlu Sánchez, cuídate. No, ¿verdad? Me lo temía. Un abrazo, Javier. Desde el próximo 6 de abril, decíamos mayo, no, del 6 de abril al 30 de junio. Esto es lo que viene, la Kitchen. Pues con esto no costaba Moreno Bonilla, porque va a estar prácticamente en el fragor de la batalla en medio de un desfile de modelos, que precisamente no son ni modelos de demócratas ni de modelos de buenos políticos. O sea, va a haber desfilar por su campaña pues toda esta gente a la que también ha definido Juanlu Sánchez, que muestran una gravedad en un asunto que ningún sistema democrático se merece. Por tanto, dentro de los buenos cálculos que ha hecho Moreno Bonilla, le ha salido regulinchi. Y otra última hora, atención a esto. Carlos Mazón acaba de ser citado como testigo en la causa de la Dana. La citación y la calidad de la citación es importante porque como testigo tiene obligación de decir verdad ante el tribunal. Si Carlos Mazón miente como lo ha hecho políticamente hasta ahora, puede incurrir en un delito. Lo que tenemos a esta hora es significativo. Pedro Gómez, Mazón citado.
Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia rechazara investigar a Carlos Mazón, la jueza de la Dana considera necesaria su testifical para saber qué decisiones se tomaron o no durante aquel 29 de octubre. Va en calidad de testigo y esto conlleva responder a todas las preguntas que se le hagan y tiene la obligación de decir la verdad. Además, la jueza también le ofrece de manera voluntaria participar y entregar todos los WhatsApps y conversaciones telefónicas que mantuvo durante aquella tarde del 29 de octubre. Ojo a esto, es novedad de última hora, pero esto puede complicar la situación de Mazón mucho. Mazón citado como testigo significa, Rico, que Mazón tiene que decirle la verdad, al menos a la jueza. Sí, efectivamente, a la jueza y a la fiscalía, ¿no? Y a las partes. Yo creo que era el paso lógico después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazase investigar a Mazón, como le había pedido la jueza. Por lo tanto, no cabe la imputación. Además, el auto del Tribunal Superior cierra prácticamente todas las vías. Es un auto muy detallado, con lo cual, solo hay dos vías para que Mazón declare ante la justicia. Una, que el PP le quite el aforamiento en las próximas elecciones, cosa que no parece que vaya a hacer, y otra, que le citen como testigo, ¿no? Y eso es el paso que ha dado la jueza, que tiene toda la lógica, y vamos a ver qué declara. Noticia de última hora, Mazón citado como testigo en la causa de la Dana. ¿Cómo lo lees? ¿Qué recorrido le ves? Es una buena noticia porque significa que por fin Mazón va a tener que decir la verdad en un sitio donde si no la dice es delito. Es verdad que hemos visto ya a mucha gente, empresarios, políticos de todo tipo, utilizar todo tipo de evasivas para no decir la verdad, y hemos visto muchos juicios de ese tipo, pero la presión aumenta. Pero hay que ser sinceros, todo esto es consecuencia de una victoria de Mazón. Mazón se autodestruyó políticamente para salvarse penalmente, y le ha salido bien, porque hizo una cosa muy difícil, garantizar la sucesión, que él dimitiera, pero no perdiendo el aforamiento, es decir, que no hubiera elecciones. Todo eso que era muy difícil en mitad de una tensión de PP y Vox, en mitad de una tormenta política donde ni siquiera el Partido Popular de Feijóo ya le podía salvar políticamente porque era un desastre por acumulación de versiones contradictorias y de mentiras, todo eso, que políticamente era una bomba para sí mismo, es lo que le ha salvado, y entonces ese aforamiento le ha protegido. El Tribunal Superior en Valencia ha dicho que no ve razones para que ni siquiera tenga que declarar como imputado, y ahora lo que nos queda son las migajas. Lo que pasa es que son migajas envenenadas para Carlos Mazón, porque tiene la obligación de decir la verdad. No se puede defender, una vez más, ni con evasivas ni contando versiones contradictorias. Lo que nos interesaría es saber si Mazón es responsable o no es responsable de la negligencia política que aquel día causó aquel desastre. Eso no lo vamos a saber porque no se le va a juzgar, pero al menos sí podrá cavar aún más hondo, probablemente, en toda esa retahíla de contradicciones, y esperemos que con alguna verdad pueda arrojarnos alguna luz de qué estaba haciendo aquella tarde. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro. No, si usted lo sabe, me lo podía explicar o explíqueselo a esta comisión. No, el año que viene hay un juicio del caso Kitchen, que quizá le conviene tener abogado. Pero allá usted. Pero es que lo hizo en jueces, lo hizo en autos judiciales, usted fue imputado en un país extranjero como es Andorra. La querella me la ponen por dos razones. ¿Le tienen manía? A las que antes he hecho referencia. Una, por amenazas al gobierno de Andorra. Amenazas que el gobierno de España ha negado y el gobierno de Andorra también. No, pero es falso. Usted no puede negar, es que una jueza de Andorra le imputa... Sí, pero déjeme explicar. Por violentar la soberanía de ese país. Bien. Supuestas amenazas al gobierno de Andorra que todo el mundo negó. ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? Todo el gobierno de Andorra y todo el gobierno de España. Eso es mentira. Señor Rufián, ¿usted se cree que yo voy a una reunión con 20 personas a amenazar a un presidente del gobierno? Hombre, por favor, coño. Usted envía... No, tiene razón. Usted envía a sus comisarios a amenazar. Bueno. Usted tiene razón. Hombre, Vito Corleone nunca fue a amenazar a nadie. Mire. Usted envía... Ah, bueno. Yo vi la película y no lo hacía. Usted envía a sus comisarios. Pero eso lo dice usted. No, lo dice una jueza. ¿Qué que lo dice una tiene? jueza.
Ojalá me lo inventara, señor presidente. Usted está imputado, fue imputado por un país extranjero por violentar su soberanía y por cargarse la banca porque no le facilitaba la información que usted consideraba que podía cargarse un movimiento político como el independentismo. Y esto es así, aquí y en Tombuctú. Usted se reúne con el presidente de Andorra 2 meses antes de cargarse la banca privada de Andorra porque sí. Usted rescata la banca de este país por 60.000 millones de euros. ¿A toda la banca? ¿A toda? Menos a Banco Madrid, que por extensión supuso la caída de la banca privada de Andorra, que no le facilitó la información que usted pedía. ¿Por qué usted rescata toda la banca de este país menos al Banco de Madrid? Y por eso le han imputado. Bueno, sí, pero no. Ahora sí.